Parte número 2. Bueno, estaba hablando del versículo número 10 que habla de algo fraternal, de Pilostorjoi ahí. Y entonces debemos honrarnos unos a nosotros, amarnos unos a nosotros, como dice Filipenses 4:2, al fin de que conduzcáis con honradamente para con los de afuera. Entonces ese es un amor, está hablando de un amor acá de la familia cristiana. Entonces debemos amar. No significa que no dejar aunque el Señor dice que no debemos amar tanto a los según la carne. En Lucas 14:26 dice aborrecer a la familia, pero no significa que hay que odiarlo, pero preferentemente con los cristianos. Gálatas 6 dice hagamos bien a todos, especialmente a lo que pertenece a la familia de la fe, o sea, cristiano. Entonces, y eso hay que respetarnos. Filipenses 2:3 dice que nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de nosotros y que considere a sí mismo como importante, o sea, más importante que uno mismo, ¿no? Entonces, respetando, nos dice 1 Pedro 5 también, que nos respetemos a unos a nosotros y que no seamos soberbios. Acuérdense, porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hay mucha información que siempre, como ustedes saben, me va quedando afuera y no puedo seguir avanzando. O sea, hablar más. Así que voy a pasar al versículo número 11. Dice, en lo que se requiere diligencia, no sé perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, no ser perezoso, amados. Dice, ¿qué es esto de no ser perezoso? Entonces, no debemos de ser perezosos. Sabemos que la carne es débil. Dice, en una parte dice que velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, la carne es débil. Ahora, ¿cómo podemos? Bueno, ser lleno, dice, ferviente en el espíritu. ¿Qué significa esto? Ferviente habla de un fuego, pero no el fuego de esa de que usted ve en otras iglesias, sino que para eso debemos llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos? Bueno, ya lo hablamos una época, cantando cánticos espirituales, por medio de la palabra de Dios, todas las cosas que edifican mi espíritu y me lleno del Espíritu, por medio de las cosas del Señor, mi mente llevando cautivo a Cristo. Entonces en eso soy ferviente. Está la palabra, decía Spurgeon, creo que de Bunyan, que ustedes le podían hacer un tajo a Bunyan y le salía Biblia. Entonces una persona que está llena, ustedes la van a hablar, ver que ella habla del Señor, pero no solo habla, sino que axioma también. Entonces él es una persona llena del Espíritu. Llena de Espíritu no significa dones, ojo, dones y frutos son dos cosas muy diferentes. Podés tener todos los dones que querés y Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos y el Señor te puede decir no te conozco. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tuviste el amor que está unido con la ley. Alejado de mí no os conozco, hacedores de maldad, anomia, que no tenía nada que ver con la ley. Entonces para Dios el amor está unido a la ley de Dios. Entonces el amor ese, entonces hay que estar allá. ¿Cómo lo logro, Daniel? Bueno, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, benevolencia. Entonces tenés que tener el espíritu. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 2. Lo que le requiere a diligencia, no sé perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, ¿querés servir al Señor? ¿Querés hacer las cosas? Bueno, llenate del Espíritu Santo. Pero eso es una doble unción, Daniel, que está hablando. No estoy hablando de una Señor. El Espíritu Santo se recibe una sola vez. La llenura es continua. ¿Cómo es eso? Tenés el espíritu, pero podés... Aviva el fuego, Timoteo. ¿Qué pasa? ¿Me estás durmiendo? Sí, aviva el fuego, que fue la iglesia de Efeso. Empezó a perder el primer amor. Había otra iglesia que decía que era tibia, no era caliente. ¿Qué pasa? ¿Perdieron el espíritu? No lo perdés. No te llenás nada más, te empezás a apagar, como una planta que no le da la luz. Entonces es necesario, no estoy hablando de llenura ni nada, estoy hablando de llenura continua. El maná de ayer no te sirve, amado. Necesitas de nuevo la palabra de hoy. El alimento que comiste ayer para tu cuerpo no te sirve, necesitas nuevo alimento, tu espíritu también. Entonces debes llenarte. No estoy hablando de unciones raras, estoy hablando de esto, de la palabra que te nutre, de tu espíritu. Y Pablo dice, ¿por qué no sos ferviente? ¿Por qué no haces cosas? Porque no te llenás. No significa que no sos salvo. Significa que sos un perezoso espiritual. Eso es lo que sucede. Y entonces me lo decís para lastimarme. O me dicen para... No, ninguno de los hermanos o hermanas que me puede estar escuchando por ahí, o en internet que está escuchando, no le digo con el amor de Cristo. ¿Por qué no, por ahí no estamos haciendo cosas como el Señor amó y envió a su Hijo, como el Señor vino a hacer las obras del Padre? Porque el Señor no vino a ser un quietista, vino a hacer algo. Entonces es porque no se llenan. Y entonces hay un tiempo donde pueden decir, es verdad.
A partir de ahora, el lunes empiezo a buscar del Señor, a hacer algo, a llenar mi espíritu. De esa forma, yo no le voy a poder a dar a otro si yo no tengo pan de vida, si yo no tengo agua para darle al alma sedienta. Entonces, debes llenarte, nos debemos llenar. Si no, se pueden enfriar. Y de eso se trata. Pablo dice que debemos llenarnos, o sea, debemos fortalecernos en ese sentido. Y el amor es eso, no debe ser frío, no debe ser tibio, sino ferviente en el espíritu. Y de eso de lo que se trata. Pablo nos muestra, en otra parte el Señor Jesucristo, en Juan, creo que habla en la iglesia de la Odisea, que no era ni frío ni caliente, sino solamente era tibio. Y el Señor que hizo lo vomitó. Vomitar significa sacar del cuerpo para afuera, que lo sacó de la iglesia. Y hay que tener cuidado, porque el Señor dice que puede llegar a hacer eso. Acuérdense de la iglesia de Efeso, lo que empezó fervientemente con Pablo y Timoteo. Los hijos, acuérdense, no sé si ustedes saben un poco de historia de la iglesia, eso fue, se perdió lo que hicieron los padres, los hijos lo perdieron. Entonces se perdió ese primer amor, se empezó a apagar, no fueron fervientes en el espíritu. Entonces no ser amado perezoso en la exhortación del día de hoy, no ser lentos, no ser ociosos, no sentarse a ver como los perezosos ahí afuera. Miren, aprendan de las hormigas, cómo trabajan, hay muchos ejemplos. Entonces Pablo nos muestra ahí en Colosenses 4:3, dice que tiene a Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, que le envió que a él, dice que lo habían enviado siempre, que él siempre se estaba esforzando intensamente a favor de vuestro y de sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completamente seguros, con toda voluntad de Dios, porque soy testigo de que él tiene profundo interés en vosotros y por lo que estéis en la Odisea y Hierápolis. Fíjese, este hombre, Epafras, que hizo muchas cosas. Incluso Epafras, si no me equivoco, otro tenía una iglesia en su casa, él abría las puertas de su casa, era ferviente, él abría esa puerta todos los domingos, hacía banquetes espirituales para que la gente viniera. Era un hombre que estaba interesado, se interesaba por Pablo. ¿Por qué? Porque estaba con el Señor. Pablo mismo era un reflejo, y no solo eso, Pablo creó otro como Pablo, su nombre era Timoteo. Filipenses 2:19-20. Más espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también pueda ser alentado a saber de vuestra condición, pues a nadie tengo del mismo sentir, que sinceramente interesado que vuestro bienestar. Pablo dice, yo no tengo a nadie. Tengo a Timoteo. ¿Qué es ese mismo sentir? El mismo sentir ahí que Pablo hablaba, o mismo pensamiento. Isosuke. ¿Qué quiere decir? Alguien que tiene el mismo espíritu que yo tengo. Alguien, uno puede mirar y decir, como Pablo decir, sed imitadores de mí. Entonces, como imitadores mimetes, que se mimetiza. Uno como yo. Nosotros debemos crear hijos espirituales, fervientes en el espíritu. Todo hombre quiere tener un hijo acá. Pero ¿para qué quiere tener un hijo si se va a perder en el mundo? Busca tener hijos espirituales, fervientes, que se levanten, que sigan la obra, porque nosotros vamos a morir algún día. Entonces debemos hacer eso, ser ferviente en la obra del Señor, porque tus obras van a perdurar después de la muerte. ¿Qué obra te vas a llevar? Cuando se muere una persona, míralo y está quieto. No se lleva nada. Ahora tus obras para el Señor van a perseverar, van a seguir otros hombres, otras mujeres que le has adoctrinado, otros discípulos. La obra del Señor va a seguir eterna, va a seguir trabajando. Entonces la exhortación es que empezamos a llenarnos del Señor. Pablo sigue hablando en el versículo 12 dice así: gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Bueno, Pablo nos va a mostrar algo. Tres exhortaciones ahí. ¿Qué es esto? Están unidas. Yo no me acuerdo si se acuerdan ustedes, en Romanos capítulo 5, versículo 1 al 3, cuando di hace un par de meses, pero lo voy a leer. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada a la fe, esta gracia por la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. La paciencia, carácter aprobado. Pablo nos muestra en el versículo 12 acá que la esperanza, el aguante o el sufrimiento y la oración están de la mano, vienen unidas ahí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el versículo 12, amado? Que mientras estamos de este lado, los sufrimientos van a estar. Creo que ahí en Romanos dice en la parte que los sufrimientos de este mundo no se compara con la gloria venidera. Entonces, sufrimiento
Siempre van a haber, creo que el Romano 8:18, si no me equivoco. Sí, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. En el 24 y el 27 también sigue hablando de algo parecido, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve es esperanza, pues para qué esperar lo que uno no ve, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia la guardamos. ¿Mm? De la misma manera, bueno, la idea cuál es del versículo 11, que nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? ¿Como la del mundo? Tener cosas, familias, hijos, autos, un buen trabajo. ¿Cuál es la esperanza de cada uno? Una esperanza que se puede perder el día de mañana si no tenés salud. El Señor te quiere pedir. ¿En qué está fundamentada tu ancla? ¿En una ancla, una esperanza segura, en una promesa de alguien? Bueno, la esperanza nuestra no es como la del mundo, superflua o que se la puede llevar una situación el día de mañana. Mi esperanza está en aquel que de verdad prometió y que no miente. Y dijo que algún día va a volver a buscar a lo suyo. ¿Y la esperanza cuál es la que tenemos nosotros? La esperanza de gloria, esa es. La esperanza de que a pesar de los sufrimientos y de las cosas y del jupomone, que la presión que hay de arriba para abajo, porque Dios no hace eso, Dios presiona. Aunque no crea, utiliza el mundo, Satanás, todos son instrumentos que utiliza Dios. Pero ¿cuál es? Es como el que hace pesa. Viene peso, fuerte, pero el día es fortalecerse en el espíritu por medio de eso. Entonces, ¿cómo podemos aguantar? Bueno, tenemos una esperanza, dice Pablo acá. Entre ustedes fortalezcanse, desen palabras de aliento, aguantes. ¿Y cómo es? Por medio de la oración y perseveren, porque va a haber sufrimiento. Entonces habla de una esperanza, de un aguante, de sufrimiento en este mundo. En el mundo tendrá sufrimientos, dijo el Señor, pero tenemos una esperanza. ¿La esperanza cuál es, amado? La esperanza de todo cristiano. ¿Cuál es tu esperanza, Daniel? Mi esperanza es irme con el Señor. Mi esperanza es que el Señor, si no, algún día va a volver. Y Él me va a dar un día una redención final, no porque me la merezca. Pero algún día me va a sacar de este cuerpo y me va a dar un nuevo cuerpo. Y voy a estar siempre con Él. Y nunca voy a pecar, no me voy a enojar, no voy a tener celo, no voy a tener ira, no voy a codiciar cosas. Voy a estar completamente. Entonces esa es tu esperanza o la esperanza que tiene el mundo. Porque fíjate que la esperanza de ellos mueren con sus cuerpos. Se acabaron sus esperanzas. No hay más. Ahora tu esperanza culmina en ese momento cuando morís. Empieza, aquellos que tanto esperaste. Para ellos terminaron todos sus sueños, con ellos se fueron. Entonces debemos tratar de cultivar estas cosas. Este es el verdadero amor que Pablo nos habla. La esperanza está ligada a la tribulación y al sufrimiento, pero tenemos una esperanza que está unida a la salvación futura, y eso nos debe estimular, amado, a estar gozoso en este siglo malo, en este siglo presente de tantas cosas que vemos, tantas cosas que atacan la ley de Dios. Debemos perseverar en este siglo malo y avanzar a pesar de que hay presiones, y Pablo nos muestra eso. Debemos seguir adelante. Pablo sigue hablando en el versículo 14, creo que gozoso en la esperanza, en el 13, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Yo me acuerdo que hace mucho se me acusó porque yo no lo quería traer, incluso una persona que vino acá y otro que quería venir acá, pero la palabra hospitalidad, aunque al pastor maestro debe ser hospitalitario y abrir su casa, no significa que tenemos que abrir a cualquiera. Acuérdense que la palabra esa, en ese tiempo viajaban predicadores de un lado para otro y ellos se le abrían los lugares para que pudieran albergar. Acuérdense en primera de Juan que Juan nos advierte. Segunda de Juan. Segunda de Juan 1, 9 y 10. Todo el que se desvíe y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, y el que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no la recibáis en casa ni le saludéis, porque el que le saluda participa en sus malas obras. Fíjese Juan, cuenta una historia que una vez se estaba bañando en una parte de esas aguas termales y entró alguien que enseñaba alta doctrina, y Juan salió corriendo y dice, huyamos, dice que ha entrado, no sé, que la ira de Dios caiga acá. Ni siquiera quería permanecer con él. Entonces, esto de la hospitalidad que habla 1 Timoteo 3:2, Tito también, que debemos entrar, habla de aquellos que son cristianos, de aquellos que de verdad quieren venir. Muchas veces, puedo ir a Mar del Plata porque estás ahí, claro, pero su intención no es predicar, su intención no es venir, su intención es venir a estar en la playa. Entonces, eso no significa... Pablo viene hablando también, de ahí dice de que debemos practicar el amor
con las necesidades materiales. O sea, ¿qué es eso? No sirve de nada decirle Dios te bendiga. Si yo, una persona, tanto cristiano o no cristiano, me dice no tengo que ponerme, no tengo algo con qué vestirme. ¿De qué sirve? ¿Dónde está tu fe? Porque la fe, dice Santiago, que está unido con las obras. Y si no hay obra, no hay una verdadera fe. En Santiago 2:14 al 17 dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno tiene fe pero no tiene obra? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y si uno de vosotros le dice, y en paz, calentado y saciado, pero no les da necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma no tiene, si no tiene obra, está muerta, o está estéril. Entonces Pablo viene hablando ahí de que debemos compartir la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Está todo unido a eso, amado. La hospitalidad viene hablando de la familia cristiana. Si un inconverso también tiene hambre, hay que darle, o no tiene que ponerse también. Pero Pablo viene hablando en el contexto con los cristianos, especialmente con los de la familia. ¿Qué familia? La familia cristiana, por supuesto, eso es lo que está hablando Pablo. Para Pablo la familia no era los demás también hay que ayudarlos, pero especialmente con los que son cristianos. Esa es la prioridad que está hablando Pablo. Bueno, ya voy cerrando y después tengo que hablar un poco de acá, del 14, si me da tiempo, tengo que hablar hasta el 21. Si Dios me permite en el tercer año, en el tercer audio, voy a ver si puedo cerrar. No, me quedó muchísima información, le puedo asegurar afuera. Pero Pablo va a empezar a hablar ahora de los inconversos. Todo esto que estuve hablando es el amor para con la familia cristiana. Ahora Pablo va a empezar en el versículo 14 con los inconversos. Y después voy a volver con los cristianos y después voy a volver con los inconversos para ir cerrando. Me quedó muchísima cosa afuera, aunque usted no lo crea. Yo tenía que hablar del discernimiento espiritual, de aborrecer lo malo, el afecto, la honra y muchas cosas de la paciencia que me quedaron afuera. Voy ahí en el tercer audio para cerrar del versículo número 14.